Estamos ante un nuevo aniversario del fallecimiento del general don José Francisco de San Martín, nuestro padre de la patria. Un personaje al que le tengo un profundo cariño y afecto, puesto que es el personaje que más admiro de la historia universal y que tiene mucho que ver con mis inicios como historiador, puesto que mis primeras charlas han sido sobre su vida. En estos tiempos, lamentablemente, muchos académicos y mucha gente cuestionan a nuestro padre de la patria, diciendo barbaridades sobre él, como por ejemplo que supuestamente pudo haber sido un agente inglés que entregó estas tierras al imperio inglés por la pertenencia de San Martín a la masonería, cosa que es totalmente absurda, porque si uno estudia en profundidad la vida de este héroe se va a dar cuenta de que lo hizo realmente por amor a su patria y que ha sido alguien muy abnegado. Nosotros, los argentinos, somos muy atrevidos en cuestionar a nuestro padre de la patria. En Estados Unidos, George Washington es el padre de Estados Unidos y nadie lo cuestiona. Nosotros nos atrevemos a cuestionarlo. Pero es incuestionable. Debo decirles que don José de San Martín nació en Yapeyú el 25 de febrero de 1778, fecha que no es muy segura, puesto que su partida de nacimiento no existe, y esta fecha se tiene como cierta porque Bartolomé Mitre, su principal biógrafo, tuvo acceso a su partida de defunción en donde dice esta fecha. Pero si uno revisa las distintas cartas que San Martín se mandaba con amigos o con camaradas, él siempre dice una edad distinta, por la cual San Martín podría haber nacido entre 1776 o 1780, en ese rango. No sabemos si San Martín mentía mucho de su edad porque era coqueto o por otra razón. Pero esta es la fecha que más se tiene como cierta, 25 de febrero de 1778. Según los libros de historia, San Martín era hijo de Juan de San Martín, el capitán Juan de San Martín, que se encontraba en una misión encomendada por la corona, allí en Yapeyú, y Gregoria Matorras, quien se casó con Juan de San Martín por poder, puesto que Juan de San Martín, en el momento de la boda, estaba ausente, ocupado con su trabajo. Últimamente, hay historiadores, como el historiador Hugo Chumbita, que cuestionan esta versión. Habrían aparecido pruebas de que San Martín sería hijo de una indígena guaraní llamada Rosa Guarú, y que su papá sería don Diego de Alvear, el padre de Carlos María de Alvear. Ustedes recuerden que Carlos María de Alvear y José de San Martín son los cofundadores aquí en Buenos Aires de la Logia Lautaro. Esta versión corre con mucha fuerza dentro de la familia Alvear, y hay una carta de una descendiente de Alvear que escribe el árbol genealógico de su familia y lo pone al general San Martín como su tío. Y ahí dice, hijo de una indígena guaraní. El Instituto Sanmartiniano cuestiona esto porque dicen que don Diego de Alvear no habría estado en Yapeyú en acción demarcatoria de límites en la época en la que San Martín fue engendrado, por lo cual no podría ser su padre. Hugo Chumbita, en varios escritos y libros que ha difundido, difunde todo lo contrario, que hay pruebas muy fuertes de que San Martín sería hijo de una india, de una indígena guaraní, y ha pedido que se examine el ADN de sus restos, cosa que el Instituto Sanmartiniano ha puesto muchas trabas para que esto no ocurra. Por lo cual, cualquiera de las dos versiones tiene sus asideros, cada uno de ustedes sabrán en cuál enrolarse. Lo cierto es que San Martín, a la edad de 7, 8 años aproximadamente, se va de territorio argentino con sus padres
y hace toda su carrera en el ejército español. A la edad de 11 años ingresa en el regimiento de Murcia y San Martín va teniendo innumerables ascensos y destacadas actuaciones en la guerra contra Napoleón, por ejemplo, en la batalla de Bailén, en la batalla de Arjonilla, en combates anfibios, en expediciones por la montaña, por lo cual todo lo que vino después en nuestro territorio, es decir, el cruce de los Andes y la campaña marítima al Perú, no serían obras de un improvisado, ¿no es cierto? Sino que San Martín ya habría vivido este tipo de experiencias en el ejército español. Lo cierto es que él se empieza a contactar con americanos, en donde empieza a enterarse de las revoluciones que hay en América, y en Cádiz se enrola en la masonería. Ese es el inicio de San Martín en una logia masónica. Se cuestiona mucho esta versión de San Martín masón. Por ejemplo, Bartolomé Mitre en su biografía niega la pertenencia de San Martín a la masonería. Dice que la logia Lautaro, que se creó aquí en Buenos Aires, tenía la simbología y los ritos masónicos, pero no era masónica, era una asociación política. Yo no estoy de acuerdo con esta versión. Esto es como decir futbolísticamente: soy hincha de Boca, pero uso camiseta de River, pantalón de River y voy al Monumental a ver a River. No tiene nada que ver. Hay muchas pruebas que San Martín era masón, que se inició en Cádiz, en la logia Integridad, luego en la logia Caballeros Racionales en Londres y luego creando la logia Lautaro en Buenos Aires, junto con Carlos María de Alvear, Sapiola, Holmberg y demás, y creando filiales en Mendoza, en Chile, en Perú. Hay innumerables escritos en donde se escriben, por ejemplo, San Martín y Pueyrredón con simbología masónica. La logia La Perfecta Amistad de Bélgica acuñó una moneda en homenaje a San Martín. No se le hace un homenaje a cualquiera. Seguramente él habrá ido alguna vez como visitante a alguna de esas logias. Existen firmas de Aguado y San Martín como visitantes en la logia Ibri. Entonces yo no entiendo por qué se discute algo tan simple y con tantas evidencias de que San Martín era masón, y no es nada malo decir eso. Él se contacta con los masones, decide pedir su baja del ejército español con el pretexto de atender sus intereses en Perú. Esto es una mentira piadosa porque San Martín no tenía nada acá en Perú, pero nombró a Perú porque Perú era el corazón del poder español en América, como para que no sospecharan nada de que San Martín iba a inmiscuirse en la Revolución Americana. Hace una previa parada en Londres, en donde se contacta con amigos suyos, por ejemplo con Lord Macduff, conde de Fife, que le otorga un pasaporte y que le da unas letras de cambio que San Martín no utiliza. Obviamente, Lord Macduff, conde de Fife, era un hermano masón. Entonces San Martín, luego de esto, viene a Buenos Aires en la fragata George Canning, junto con Alvear, Sapiola, Holmberg y otros. Se presenta ante el triunvirato. Algunos, como Rivadavia, lo miran con muchísima desconfianza, y sin embargo Carlos de Alvear, que tenía todos los contactos aquí en Buenos Aires, logra que el triunvirato nombre a San Martín como jefe del regimiento de granaderos a caballo que debía fundarse y debía crearse, y lo creó San Martín. San Martín empieza a trabajar en la formación de sus granaderos, en el reclutamiento de soldados, y empieza con los contactos de Alvear a inmiscuirse en las tertulias porteñas, en donde conoce a Remedios de Escalada, la que meses después, luego de un muy breve noviazgo,
iba a ser su esposa. Y quiero recordarles, San Martín tenía 34 años y Remedios tenía 15. Era muy común que los hombres fueran grandes y las mujeres tan chiquitas. Algunos historiadores se atreven a decir que a lo mejor este casamiento de San Martín con Remedios fue un casamiento estratégico preparado por la logia Lautaro, puesto que la familia Escalada era una familia poderosa en Buenos Aires y que tenía muchos contactos políticos. Entonces, muchos se atreven a decir que a lo mejor San Martín no se casó por amor, sino que se casó por conveniencia. Eso nunca lo sabremos. Lo cierto es que en vez de tener luna de miel y todo lo demás, San Martín sigue preparando su ejército hasta que se le encomienda una primera misión, que es detener la incursión de los realistas en las costas del Paraná, por lo cual él va con un breve destacamento de granaderos, se asienta en San Lorenzo, en el detrás del convento de San Carlos, esperó que los realistas desembarcaran, y allí, como en un efecto de pinzas, San Martín en menos de 15 minutos vence a los realistas en un combate que fue el único combate de San Martín en suelo argentino. Este fue el estreno de los granaderos a caballo. Luego de esto, como para ir abreviando, San Martín es encomendado como jefe del ejército del norte en reemplazo de Belgrano. Belgrano la estaba teniendo muy difícil allí en el norte, porque había tenido serias derrotas como Vilcapugio de Ayohuma y su ejército estaba muy diezmado y muy desmoralizado. Sin embargo, allí se conocen San Martín y Belgrano, traban una gran amistad que continúa hasta la muerte de Don Manuel, y realmente allí, en ese teatro de operaciones, San Martín se da cuenta de que por el Alto Perú solo se puede hacer una resistencia, una guerra de guerrillas que ya estaba haciendo Güemes en el norte, y nada más, no se podía llegar a más nada. Y allí empieza a pergeñar su plan, que es crear un ejército disciplinado en Mendoza, traspasar los Andes, vencer a los chilenos y luego por mar libertar Perú, que era el corazón del poder español en América. Allí, en ese teatro de operaciones, en lo que hoy es el norte argentino, San Martín se da cuenta que no iba a llegar a ninguna parte. Solo se podía hacer una guerra defensiva, y Güemes y sus gauchos iban a poder hacer esa guerra defensiva mientras San Martín iba por los Andes. Luego, como San Martín era un hombre muy enfermo, pide una licencia, descansa en una estancia en Saldán, Córdoba, y luego pide que lo nombren gobernador de Cuyo. Lo nombran gobernador de Cuyo, que era lo que él realmente quería, ¿no? Estar por las inmediaciones de Mendoza para empezar a formar su famoso ejército de los Andes. En el medio están las peleas de poder entre San Martín y Alvear. Finalmente, San Martín es el que se impone y Alvear es el que tiene que abandonar el Río de la Plata. Y digamos que ahí San Martín puede empezar a trabajar tranquilo para la emancipación sudamericana. Establece un campamento en el Plumerillo, en donde forja a todos sus soldados, crea todos los recursos. La gente de Mendoza hasta donaba sus sueldos, donaba todos sus bienes, sus esclavos, porque no había dinero y había que conseguirlo de alguna manera. Y San Martín pudo de esa manera formar su ejército para un buen día cruzar los Andes. San Martín se valió de muchas estrategias, de la famosa guerra de Zapa, que significaba hacerle creer al enemigo lo que él quería, tomar espías de ellos como cautivos y darlos vueltas para el ejército patriota. Los volvía realmente locos a los españoles que estaban del lado chileno.
por lo cual el gobernador Marcó, gobernador español de Chile, no sabía realmente por dónde San Martín iba a cruzar los Andes, si iba a ser por el sur, por el centro o por el norte. Es más, San Martín traba un acuerdo con los indios pehuenches en el sur para pedirles permiso para cruzar por allí la cordillera, sabiendo que los indios pehuenches iban a ir y decirle a Marcó del Pont, por lo cual Marcó del Pont, en vez de tener a todo su ejército acantonado en Santiago de Chile, lo dispersó por todo Chile. Pero verdaderamente San Martín lo que quería era llegar a Santiago de Chile con la cantidad diezmada lo más posible de la cantidad del ejército chileno, que es lo que pudo lograr con toda esta estrategia. Entonces, en varias columnas, el ejército libertador cruza los Andes. Fue muy penoso este cruce porque llegaron muchos menos caballos que los que partieron, muchos murieron por la Puna o por el Soroche, muchas menos mulas también, que también murieron por esa causa, muy pocos caballos en condiciones de combatir, apenas 200 de los 10.000 y pico de caballos. No se pudo llevar ningún rodado en ese cruce, puesto que era todo pedregoso, todo por desfiladeros. No había poblaciones en el medio, no había forraje para las mulas y los caballos, por lo cual había que llevarlo desde Mendoza. Había que llevar agua, y había algunos tramos en los que por ahí se podía agarrar algo de agua, pero muchas veces el agua estaba muchos metros abajo. No se podía bajar a tomar agua. Durante el día hacía 30 grados de calor y durante la noche 10 grados bajo cero. Nevadas, vientos. Muchos soldados perecieron. Los cañones tenían que ser trasladados a lomo de mula o con sogas, porque no podían emplearse carros con ruedas. Por eso, este cruce de los Andes se lo compara con el que hizo Napoleón en los Alpes, o con el que hizo Aníbal, o con el que hizo Bolívar en los Andes del norte. Y no tiene comparación, porque Napoleón o Aníbal, por ejemplo, franquearon alturas de 2.000, 2.000 y pico de metros de altura. En cambio, San Martín franqueó alturas de 5.000 metros sobre el nivel del mar. No tuvo poblaciones, no tuvo ayuda, nada, por lo cual es el cruce más épico de la historia universal y con un ejército numeroso. Sin embargo, San Martín pudo traspasar esos enormes montes, llegó en condiciones de combatir en la batalla de Chacabuco, logró que haya menos efectivos españoles allí en Chile, gracias a la estrategia de inteligencia que yo les comenté anteriormente que hizo San Martín, y venció a los españoles y entró en son de triunfo a Santiago de Chile. Pero la tarea no estaba siendo muy completa porque los chilenos todavía tenían algún poderío dentro del territorio chileno, había refuerzos que venían desde Perú, por lo cual, luego de una pequeña derrota en Cancha Rayada, donde los agarraron de sorpresa al ejército patriota, los patriotas vencen con San Martín al frente en la batalla de Maipú, y allí definitivamente se logra la libertad y la independencia de Chile. Luego San Martín tiene que venir y pedir ayuda a Buenos Aires, porque necesitaba dinero y recursos para ir a Perú. A todo esto, yo les quiero decir que San Martín desobedeció órdenes del gobierno argentino que lo quería inmiscuir en la lucha civil en territorio argentino. Él desobedeció y dijo que su espada jamás se desenvainará en contra de sus hermanos. Desobedeció, y se puede decir que la campaña que se hizo al Perú fue con bandera chilena.
A San Martín se lo tiene como una especie, o se lo tuvo en aquella época como una especie de desertor. Pero lo que hizo San Martín fue no inmiscuirse en las luchas civiles argentinas, porque lo primero para él era la emancipación de España, era la independencia, defender la independencia de estas tierras. Independencia que se había declarado el 9 de julio de 1816 en Tucumán, gracias al influjo y a la gran fuerza que él puso para que eso ocurriera. Luego, estando en Chile, logra armar una flota, logra que un inglés llamado Cochrane lo acompañara en esta empresa, más allá de que Cochrane y San Martín después no terminaron muy bien, y por mar llegan a Perú. Pero lo maravilloso de esto es que San Martín, tiempo después, entra en Lima sin disparar un solo tiro. Lo único que hizo San Martín fue cercar a los españoles en los alrededores de Lima para que se murieran de hambre y al mismo tiempo enfervorizar a los patriotas peruanos para que hicieran fuerza, y los españoles solitos se fueron de Lima, y ahí pudo entrar tranquilo San Martín en Lima, declarar la independencia del Perú. Y bueno, después ocurrió la lucha en la selva peruana, que fue muy difícil. Pero ya el ejército sanmartiniano, después de una larga campaña, estaba siendo diezmado por el fragor de la lucha y por las enfermedades. Por lo cual San Martín no tiene más remedio que ir a pedirle ayuda al libertador Simón Bolívar, que ya tenía su situación resuelta en el norte de Sudamérica. La entrevista ocurre en Guayaquil, en el actual Ecuador. Se entrevistan los dos campeones de la libertad, pero el gran propósito de San Martín era anexar Guayaquil al Perú, porque la mayoría de los guayaquileños querían pertenecer al Perú, y lograr la ayuda de Bolívar para la terminación de la guerra. Pero apenas San Martín llega a Guayaquil, Bolívar lo recibe bienvenido al suelo colombiano, por lo cual le dijo: Guayaquil es mío. Ya el primer propósito de San Martín estaba burlado. Después, en las 2 o 3 entrevistas que tuvieron, San Martín le pide ayuda a Bolívar, como en retribución de la ayuda que San Martín prestó en su momento, y Bolívar es como que le quiso dar una pequeña ayuda que para San Martín no era suficiente. San Martín hasta se ofreció a combatir bajo las órdenes de Bolívar. Bolívar no lo aceptó. Entonces, como San Martín vio que él mismo era la propia traba para esto, se fue de Guayaquil, renunció al protectorado del Perú y salió del escenario americano para dejarle a Bolívar la terminación de la guerra, que fue lo que pasó. Luego de esto, San Martín vuelve a Buenos Aires, ya estaba su esposa muerta, yo estoy abreviando, ¿no? Se lleva a su hija, que ya tenía